Martín Moreno se lanzó contra la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Dice que es una presidenta que está bajo las faldas del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Un misógino. Misógino es lo que es. Y no podemos esperar menos de la oposición. Es que hablar y a contarles a ustedes un poco, bueno, a narrarles mi punto de vista. Lo primero que quisiera confesar es que nuestra Constitución lo prohíbe, pero con qué gusto hubiéramos disfrutado a la señora Patricia Bullrich como presidenta de la República de México. Perdimos una oportunidad con Xóchitl, que era nuestra gran oportunidad, y ahora tenemos por primera vez en la historia de México una presidenta que pues en realidad pretende serlo, pero está escondida detrás de las mamparas de López Obrador. Y se lo creen, ¿eh? ¿Sabe qué es lo peor? Ellos se lo creen. Son los mismos que jurarían que con José Antonio Meade o con Ricardo Anaya hubiera estado el país mucho mejor. Ahora, fíjese, bien interesante, la presidenta de México confesó en la conferencia mañanera, en la mañanera del pueblo, la persecución y espionaje contra su madre, la señora Ani Pardo. Vale la pena escuchar esto. Cuando creo que estaba en la jefatura de gobierno, le pedí al Archivo General de la Nación, ahora le voy a pedir a CNI, que a ver si tienen por ahí los archivos de mis padres, de mi madre, de mi padre y de su servidora. Ahí en el Archivo General de la Nación hay una investigación de cuando yo tenía 6 años, porque lo he platicado aquí, lo platiqué incluso el 2 de octubre, cuando fue el movimiento estudiantil de 1968, no es secreto, al contrario, mi madre lo reconoce orgullosamente, participó en ese movimiento, era profesora del Politécnico y estudiante del Politécnico, estudiaba también el posgrado. Y después del movimiento la expulsaron del Instituto Politécnico Nacional por haber participado en el movimiento. La expulsaron como maestra y la expulsaron como alumna. Tuvo que ir a la UNAM. La UNAM, si ustedes recuerdan, el rector, el ingeniero Javier Barrosierra, pues tuvo un papel completamente distinto. Y ahí pudo pues regresar a continuar sus estudios y también posterior a ello pudo conseguir pues a partir de los concursos académicos una plaza en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hoy es investigadora emérita de la UNAM y una de las investigadoras en su área más reconocidas, pero en aquella, y le costó trabajo por las dos cosas, por ser mujer y también por participar en movimientos sociales, porque siempre fue muy participativa en la universidad. Y cuando éramos pequeños, nos llevaba los fines de semana, algunos, a Lecumberri a visitar a los presos políticos del 68. Entonces, pues ahí quedó registrado mi nombre desde que era niña, no sé si 6 o 8 años, de que había entrado a Lecumberri a ver a los presos políticos. Para mí es un orgullo ser hija de Ani Pardo. Ahí está, ¿no? Obviamente, damitas, caballeros, esto generó molestia con la banda porque pues se generan opiniones, decía Raúl, así como lo tuvo el Cacas contra los periodistas que no hablaban bien de él, hasta expuso información confidencial en la mañanera. Las diferentes opiniones, ¿cuál es la suya, damitas, caballeros, verdad? Mire, esta oposición está meramente derrotada. Ahora en la votación de Jorge Romero se dio a conocer esto, ¿no? Que le decían sus verdades a Jorge Romero, le decían corrupto, fuera, ¿no? Mientras daba ahí unas declaraciones. De apostar por el PAN.
los panistas apostar por el... Ay, corrupto, ¿escuchó? Los panistas apostar por el PAN. Dejar la alianza Pero con el PRI. nosotros estamos absolutamente conscientes. Saludos a quien haya sido que te haya pedido eso. Gracias. Sí. Bueno, miren, lamentabilísimamente esto también pasa en los espacios. Veamos si de entrada sí es panista ese compañero. Pero miren, a nosotros nada nos va a distraer, absolutamente nada. Ni personas que sean gritonas espontáneas o que nos las manden. Es la votación del PAN. Morena le mandaría a alguien, porque es lo que dicen, no digo que manden, pero ellos siempre dicen, no, es que mandó Morena, es que el partido Guinda los mandó. Ahí está parte de esto, ¿verdad? Pero pues así están de derrotados, lo mismo en la corte, ¿no? En Norma Piña pitorreándose, ¿verdad? De Norma Piña haciendo un Xóchitl Gálvez y un Peña. Mire cómo Noroña los acicató. Una barbaridad lo que querían hacer y no lo logran. Y la señora Norma Piña dice, bueno, entonces con 6. ¿Cómo va a ser mayoría calificada? ¿Dónde estudió aritmética básica la señora ministra? Que quería que... Ándale, era su inspiración. No se aguantan. ¿Qué le dijo con Jordi o qué? Aritmética básica la señora ministra. ¿Con Jordi? Perdón, amigos, no había visto este video. Quería que... Ándale, era su inspiración. Sí saben lo de Jordi, aguantan. ¿no? Sí saben lo de Jordi, ¿verdad? Sí, fue su maestra Xóchitl Gálvez Ruiz. Con Xóchitl. Todo es más menso yo, ¿verdad? Peña que decía 6, no menos 8, ¿no? Así estaba. Yo les dije, oye, ahora dice que 6 y si no tiene 6 va a decir que 5 porque ella es presidenta y tiene voto calificado. Esto, bueno, pues obviamente cuando querían en esta intentona de tumbar todo esto de las reformas, y es que se viene una serie de reformas, amigos, que esto le va a calar muchísimo a la oposición porque ya no mandan en el país. Hoy quien gobierne es el pueblo y su representante. Así de fácil, se les acabaron aquellos dividendos, aquellas épocas de oro, aquellas épocas en las que se beneficiaban y se hacían multimillonarios. Caso de ello, damitas, caballeros, me lleva a este punto. Altos Hornos de México, la debacle le llegó, comenzó cuando Gortari se la entregó a Ancira por una quinta de parte de su valor. Altos Hornos de México hoy están en la bancarrota, en la quiebra. Se va a publicar ya en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Como lo marca la Constitución mexicana, la empresa Altos Hornos de México declarada en quiebra por parte de un juzgado en la Ciudad de México, y con esto cierra su ciclo en la industria de acero en el país. Fue Ruth Huerta García quien hace oficial esta situación de la empresa, por lo que ahora, ¿verdad? Cerca de 20,000 trabajadores, entre ellos varios de alta especialidad, que dependían de la siderúrgica y de las minas, quedarán, amigos, en el desamparo total, al igual que sus familias y otros negocios que se relacionaban con la misma compañía. Según se sabe, lo que se ha dicho, a la empresa requería alrededor de $900 millones, de los cuales al menos 650 millones deberían ser destinados para enfrentar los adeudos que aún presenta ante la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Incluso trabajadores a quienes les dejó de pagar desde hace casi 2 años y otro tipo de acreedores. De acuerdo con la historia, en 1991, amigos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari entregó
la siderúrgica por una quinta parte de su valor al dueño del Grupo Acerero del Norte, Alonso Ancira. Sin embargo, en el 2021, este último fue vinculado a proceso por el delito de lavado de dinero al sobornar con $3.5 millones a Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, para lograr la compra de agronitrogenados. Sobre la declaración de la bancarrota se da debido a que la empresa aún no puede concretar las inversiones ni tampoco el rescate de Altos Hornos que se tenía programado con una empresa estadounidense por el asunto de la deuda, pues Alonso Ancira aún no concluye el total de la reparación del daño ocasionado a Pemex estipulado a pagarse, se habla de 4 años. Obviamente, con la resolución mencionada, se ordenó ya al síndico que inicie el proceso de liquidación de los bienes de la empresa para pagar a los acreedores, por lo que quedó oficialmente suspendida la capacidad del ejercicio de Altos Hornos sobre los bienes y los derechos que integra la masa, los cuales serán administrados por el síndico en cuestión. Ya se ha tomado cartas en el asunto, estaremos atentos en ese sentido porque pues es una noticia, ¿verdad?, bastante choncha, en la cual no podemos dejarla al ahí se va, sobre todo pues también viendo qué va a pasar con todos estos empleos y que desde luego no vemos a la oposición haciendo alguna mención, ¿no? Mire, se ordena al síndico que de inmediato a partir de su designación inicie las diligencias de ocupación mediante inventario de libros, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento y proceso de información, existencia en caja y todos los bienes de la comerciante. Pues ya, se los cargó el payaso, amigos. Y mientras esto pasa por un lado, Pemex rompe récord de refinación y se acerca a la soberanía nacional. Ya es una realidad de que Pemex ha logrado este récord nunca antes visto en el gobierno privatizador del PRIAN, pues ahora subió un 19% interanual la producción de combustible, alcanzando 491,000 barriles al día. Esta paraestatal ha consolidado, amigos, este otro récord de refinación en el último trimestre registrado en este año 2024 al procesar un promedio de 1,258,000 barriles diarios de crudo. Esa cifra supera un 100.31% la media registrada al final del sexenio del copetón Peña Nieto. Ahora, Deer Park, amigos, la cual compró Pemex, también aportó 296,000 barriles al día, contribuyendo a la capacidad total y garantizando el abasto de este combustible. Incluso Carlos Lechuga Guiñaga, el director de Pemex Transformación Industrial, explicó que esta refinería de Cadereyta y Salamanca han sido la clave en la producción del crudo, aportando el 24% en la refinación anual, y eso es una cosa que nos llevaría a la soberanía nacional, amigos, en el tema energético. ¿Qué opinan al respecto, hermosa familia? Se lo voy a agradecer muchísimo en la cajita de las opiniones. Eje Cayucas con su comentario.